¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos en este jueves 17 de noviembre del 2022. Hoy con una nueva entrevista que inspira. Como siempre nos va a acompañar nuestra querida Belén Escobar de @artestima. Y hoy vamos a tener un súper tema porque vamos a hablar acerca de la sexualidad, de los cambios que hay, que existen en estos tiempos acerca de las preferencias sexuales, cómo, cómo abordan estos temas los padres de pronto, cuál será el proceso para los padres, cuál será el proceso para los hijos. Y por supuesto que teníamos que tener una invitada, como siempre digo, una invitada de lujo, una invitada muy profesional. Me consta en todos los años que tengo acá en Chile cuál ha sido su propio proceso personal y sobre todo lo interesada que está pues en mantenerse actualizada para poder brindar información que les pueda apoyar a ustedes con estos temas referidos a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Bueno, porque esos van a ser los adultos del futuro y obviamente que eh, vamos entonces dependiendo de la formación que tengan esos niños, de cómo llevemos sus procesos, es que podemos tener unos adultos un poco más sanos de lo que tal vez fuimos nosotros o las oportunidades que tuvieron nuestros padres. Ahorita afortunadamente hay muchas, pero muchas herramientas que nos pueden apoyar en estos procesos, más todavía con un mundo tan cambiante como el que tenemos en la actualidad y sobre todo el cómo lo abordamos, ¿no? Porque definitivamente tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un proceso de adaptación, tiene que haber un trabajo personal allí como padres responsables de esta crianza, obviamente, de nuestros niños. Eh, bueno, vamos a saludar mientras se conecta nuestra querida Belén Escobar. Está Blanca Chirino, buenas tardes. Leis, también está Kikita Abril y mi querida Carolina que también está por acá. Bueno, esperando a Belén para que Belén nos transfiera todos esos conocimientos que ella tiene tanto en la teoría como en la práctica, que nos apoye realmente a hacer conciencia, a reflexionar y bueno, accionar en lo que tengamos que hacer para tener estos adultos un poco más sanos y eso desde los primeros años son rescatables y por supuesto también en la adolescencia y en la juventud, aunque la adolescencia por supuesto es un poco más difícil. Ya está por aquí nuestra querida Belén Escobar, psicólogo clínica infanto-juvenil y familiar, quien nos deleita una vez al mes con distintos temas y, y nada, pues ya voy a incluirla en la conversación, no sin antes invitarles. Recuerden que tengo la Escuela para la Vida Consciente en su modalidad individual, cuando quieras, en donde quieras, vía Zoom, y que es toda una experiencia de transformación que, bueno, que pongo a la disposición de todos para quienes quieran más información. Pueden escribirme al WhatsApp o pueden también enviarme un correo a enprimera.ondina, todo pegadito, @gmail.com. Entonces, bueno, vamos a aceptar la invitación para comenzar con este tema que se las trae el día de hoy. Esperemos que haya buena conexión. Hola, hola, ¿Cómo estás, mi querida Belén? con demasiado calor. Sí, me he acordado mucho de ti porque como no te gusta el calor,
Hoy no, terrible, te juro. Yo por mí Mm. andaría todo el día con un aire acondicionado pegado a mi hermoso cuerpo. Ya, hoy día nos convoca un tema que es bastante interesante. Ya, pero antes de eso quiero saber cómo estás tú, porque no nos hemos visto hace rato, nos Bueno, vamos a ver el sábado, pero cuéntame tú. sí, señor. Bueno, por acá un poquito más fresco, me imagino que Santiago, porque Maipú, tú sabes que tiene un microclima. Entonces hay un vientito allí sabroso. Eh, Anímicamente súper bien, porque obvio que yo estoy en mi clima. Y bueno, pues el calor de acá no es ni parecido al de Venezuela, porque el de Venezuela es un calor un poco más húmedo, más rico, un poco más fresco. Aquí realmente fuerte el calor, pero sin embargo yo prefiero mil veces el calor que el frío. Anímicamente súper bien, entusiasmada, entusiasmadísima con el tema de hoy, como siempre. Y, y nada, bueno, por aquí te están saludando, Belencita preciosa. Ahora, Este, y bueno, vamos a ya. chequear que se escuche bien. Yo te escucho un poco bajo, la verdad. Ah, mira, es que, ¿sabes qué? Yo descubrí que los audífonos que me compré no son de buena calidad. Entonces, voy a tratar, a ver, espérame. Si yo lo acerco así, ¿me escuchas más fuerte? Un poco, pero se Un escucha poco. igual muy lejos. Pero lo que quiero es chequear que te estén ¿Y escuchando este? las personas. Y con este, Igual. igual. No, si es el Ujú. tema de los audífonos. Mm, Bueno, pero si hay algo importante que no se escucha mucho, lo repito nomás, po. ¿Ya? sí, yo creo que sin los audífonos se oye mejor. Sí, pero ¿sabes qué? Me voy a distraer Ajá. muy fácil con los ruidos de afuera. Ah, ok. Comprendo, comprendo, comprendo. Ya. Bueno, Entonces, hoy día nos convoca, ¿cierto?, el tema de las identidades de género y las orientaciones sexuales. Pero voy a partir de una base, y es que yo soy psicóloga y tengo una especialidad en trauma complejo. Todos los temas que hemos tratado de aquí hacia atrás, a lo largo del año y tanto que ya llevamos haciendo live, en general son temas en donde yo me he especializado, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que quiero que sepan de antemano que yo no tengo una especialidad en identidad de género ni orientación sexual. Sí es un tema que me interesa mucho y sí es un tema que he estudiado vagamente, y todo lo que yo he aprendido lo voy a ir transmitiendo en la medida que a mí me sea posible, porque no quiero caer en como errores teóricos o lo que sea. Las personas ahí están en todo su derecho de complementar la información que yo voy a entregar, porque es una información que es bastante general. ¿Por qué general? Porque la orientación sexual y la identidad de género es un mundo, pero profundo, ujú, profundo, profundo. ¿Ya? sí. Y a medida que uno va conociendo esto, te vas entramando en cosas mucho más profundas. Y bueno, y caes como en conjunto con las minorías, ¿cierto? Pues es todo un tema que podríamos debatir durante la hora completa. Ah, mira, mi hijo me trajo un... Ah, pero es que ¿sabéis qué? Espérame. Acuérdate que yo no tengo para esto. Viste que necesita el adaptador. Ya. Intento número uno de mi hijo ayudar. Pero sí, algo que voy a poder alimentar con este tema es desde mi experiencia como mamá. Mi hijo mayor, tú lo sabes, es trans masculino, y desde esa experiencia yo sí puedo aportar en el sentido de a otras familias o a otras mamás y papás que están con sus hijos, hijes, hijas, ¿cierto? En transición o están explorando y experimentando esto de las orientaciones sexuales, que hoy día está muy en boga, es un Mm, tema que está potente entre los adolescentes. Y a mí me encanta porque, como bien tú sabes, tengo un espíritu que es bastante transgresor. Entonces, sí. me gusta esta cosa de que se cuestionen los patrones ya establecidos y los condicionamientos sociales, ¿cierto? Y sobre todo cuando nos hacen explotar la cabeza con cosas que creemos que no existen, pero en realidad hay un abanico de posibilidades. Mm, Ya, dicho esto, me hubiese encantado poder compartirles una imagen que yo tengo, que a mí me ha servido mucho para educar y psicoeducar a las personas de manera general, como dije antes. Pero mira,
voy a intentar mostrártela porque es espectacular. Yo creo que Mm. esta cosa nos va a aclarar muchísimo. Yo no sé si puedo dar vuelta la cámara acá. Sí. Ya, Sí, perfecto. ya, maravilloso. ¿Ven ustedes que aquí Mm. aparece una galleta de jengibre? ¿Ven? Ujú, Ya. Esta imagen a mí me ha ayudado muchísimo a entender el espectro de lo que estamos hablando. ujú, Aquí te habla, ¿cierto?, de las orientaciones sexuales, pero por otro lado también de las identidades de género. Creo mm. que a nosotros los adultos, ya pasados los 35 años, o quizás menos, no creo tanto, porque las nuevas generaciones traen como otro chip, Sí. eh, se nos dificulta mucho el lograr entender el abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque estamos súper condicionados Ujú, a una norma que es la heteronorma, ¿cierto? Y que solo existe hombre y mujer. Entonces, ujú, yo que tengo 36 años, hasta el día de hoy, hay cosas que como que todavía no me cuajan bien, pero es ujú. porque yo necesito seguir deconstruyéndome como Claro. ser humano, ¿ya? Porque en el fondo aquí no hay nada que aceptar. Mm, Aquí ujú, solamente es educación y aceptación en el sentido de que si a mí me toca, por ejemplo, como en mi caso, acompañar a mi hijo, es mm, eso, la aceptación de que es un ser humano como todos nosotros. Entonces, miren, mm, la quiero mostrar porque es muy didáctica. ujú, Entonces, claro, tenemos por un lado, ¿cierto?, la expresión de género y tenemos más abajo las características sexuales, ¿cierto? ujú, Por este lado, además nos enseña, ¿cierto?, el tema de la identidad de género y abajo aparecen las orientaciones posibles sexuales. Entonces, ujú, cuando nosotros hablamos de identidad de género, necesariamente nos vamos a referir a lo que aquí nuestra hermosa galleta de jengibre nos quiere mostrar, que tiene que ujú, ver cómo yo vivo el género acorde con el cuerpo con el que yo nací. ujú. Por ejemplo, yo en mi caso soy cis porque yo nací y me identifico con aquello que otras personas me dijeron que yo era, mujer. Claro. Entonces mi cuerpo va acorde a aquello con lo que a mí me nombraron desde que nací. Ujú, Entonces, claro, podríamos hablar de los cis, pero también existe lo que todos conocemos, que es lo que más cuesta de construir, hombre y mujer, ¿cierto?, como identidad de género, pero por otro lado están los trans y los queer, ¿ya? ujú, Que no necesariamente se identifican con el hombre o mujer, ¿cierto? Sino que es ya parte de un espectro, ¿cierto? Un abanico de posibilidades y que algunas de ellas están nombradas en esta parte. ujú, Por ejemplo, yo les hablé del cisgénero, ¿cierto? Existe transgénero masculino y femenino, ¿cierto? En el caso de mi hijo mayor es transgénero masculino. Están los ujú, travestis, los transexuales, las personas de género no binario, ¿cierto? Aparecen los géneros fluidos, los queer, y ahí hablamos de los crossdress, que son los que se conocen, y yo los conozco como ¿cómo se llaman? Los drag. ujú. Bueno, cuando las personas vayan a un festival de la comunidad LGBT, ahí se van a encontrar con la maravillosa abanico de posibilidades de Gama. colores. Y Ujú, sí, y ver a los drag es un espectáculo, es hermosísimo. ujú, Ya. Y aquí aparecen los agéneros, ¿cierto? Que son los que no se identifican con ninguno de los dos. Ya, como que es ujú, muy parecido, por ejemplo, al tema del género fluido, ¿cierto? Aquí hay una ujú. pregunta, ¿qué significan los cis? No conozco, buenas tardes para todos. Ah, ya, sí, lo que explicaba Se quedó como pegado, Belén. yo, que ser cis, me voy a dar vuelta Se quedó un, para se seguir quedó un poco pegado. viendo. Espérenme. Pero mientras tanto, mientras Belén intenta, dice qué significan los CIS, no conozco, buenas tardes para todos. David Pérez dice, excelente tema. Sí. Ahí sí, ya. Ser cis, en caso, significa que el cuerpo que yo tengo es concordante con el sexo que me impusieron al nacer.
eso es ser cis. Ujú. ¿Se entiende? Yo sé que Sí. quizás, claro, las personas como es un tema nuevo a lo mejor, cuesta un poco como decantarlo, pero de verdad que este tema es un tema como para releerlo y releerlo y releerlo hasta que la mente lo acoja, porque como es información que no manejamos mucho los nacidos en ciertos años, Sí, aquí somos sí. medios brutos de mente, ¿cierto? Podemos no, como No decir somos sí, sí, cerrados de porque mente, somos como cerrados de mente. no, yo considero que somos medios trogloditas por algunas cuestiones, pero bueno. Eso es lo que significa ser cis. En mi caso, yo soy cisgénero porque yo me identifico como mujer en el cuerpo en el que nací y según el sexo que me impusieron al nacer, que es Ujú, femenino. ujú, Tan sencillo como eso. Gracias por la explicación. Maravilloso. La heteronorma y la cisnorma habla de que en general a nosotros nos impusieron y nos condicionaron para que solo exista hombre o mujer, ¿cierto? Y que tú te tengas que identificar sí o sí con el género que te impusieron al nacer, ¿ya? ujú, Lo que no ocurre con las personas transgénero, con los trans femeninos y los trans masculinos. Son personas que ujú, nacen siendo trans, pero ya sabiendo que son de cierto género, en el caso, por ejemplo, el género es masculino, pero claro, ujú, identificó al nacer como niña, como sexo femenino. Mi género y mi cuerpo es que se genera lejos la sintomatología más tremenda y angustiante de lo que le ocurre a la mayoría de los trans, y es la disforia corporal. ¿Ya? Hoy día, el tema de la disforia corporal está catalogado dentro del manual de trastornos mentales, de salud mental, porque es una realidad que es muy frecuente en las personas trans. Creo que es una de las causas con más sufrimiento, aparte de la homofobia, ¿cierto? Y la transfobia que vivimos en este país, que en ese sentido está bastante atrasado. ujú, Entonces, claro, cuando yo me refiero a la identidad de género, sencillamente me voy a referir a esto: hombre, mujer, cis, trans y los queer, ¿ya? La comunidad LGBT hoy día tiene otras más letras, que la I, el más, el Q, no sé cuánto, pero es sencillamente para poder ampliar el espectro de lo que ya se está conociendo ujú. y de lo que siempre ha existido, pero que hoy día se nombra. Parece que me quedé media pegada, ¿no? No, ya te escucho bien. ¿Está bien? Ah, ya, que yo me veo como media pegada. Bueno, perfecto. Es ponerle una palabra a aquello que era bastante tabú unos años atrás. ¿Ya? El tema de la orientación sexual es distinto a la identidad de género por una razón que es básica y tiene que ver no ya con la vivencia de mi género, sino que tiene que ver con aquello me siento atraído, tanto física como emocional, como eróticamente, y cómo yo me relaciono, hacia dónde yo voy orientado afectivamente. Y Mm, aquí tenemos la variedad, ¿cierto? Que podemos nombrar las más comunes, que son las que seguramente las personas que nos están viendo lo saben también, ¿cierto? Que es la bisexualidad, ¿cierto? La homosexualidad, el ser cierto. Pero también existen, por ejemplo, los pansexuales. Y tú estás mm, hablando de la orientación sexual, ¿ya? mm, Cuando yo hablo de expresión de género, necesariamente va a tener que ver con cómo yo muestro, con aquello que yo me vivencio y me experimento, ¿cierto? En este cuerpo, cómo yo lo muestro al mundo. Que no necesariamente va a tener que ver con, ok, si yo me identifico como, no sé, trans masculino, no necesariamente me voy a tener que expresar mi género a través de cosas netamente masculinas, sino que va a tener que ver con la forma propia tuya de hablar, ¿cierto? Los movimientos, los manierismos que tú puedas tener, los modos de vestir también, ujú. ¿cierto? Los comportamientos sociales, que no necesariamente van a estar encasillados en un femenino y masculino, sino que la cosa es mucho más flexible.
¿sí? Hoy día Ujú. vemos chicos, por ejemplo, con las uñas pinchadas, ¿cierto? Que ocupan aro, con los colores ya dejan de tener esa cosa como de si es de niñita rosado y de pañiñito azul, ¿cierto? Como que la cosa es mucho más fluida, eh, sobre todo hoy día en las generaciones más jóvenes, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de características sexuales, necesariamente nos vamos a referir a tres únicas cosas: hembra, macho e intersexual. ¿Cómo Mm. yo logré entender el tema de la intersexualidad? Cuando al nacer, naces con pene y vulva. Y claro, de chiquititos como que los padres son los que escogen, yo no sé cómo funciona bien ese tema de la operación, pero lo que tengo entendido es que casi como que escogen qué cosa y bueno, operan cuando son muy chiquitos. Mm. Ahora, porque es importante hablar sobre este tema, porque finalmente nosotras venimos haciendo un recorrido de la importancia que tiene la salud mental. Y si lo recuerdan las personas que nos escucharon en el live del tema del suicidio y las autolesiones en adolescentes, niños y Mm. niñas, hay una población que es vulnerable y una de ellas es esto que estamos hablando hoy. Y necesariamente tiene que ver con la poca educación que hay con respecto al tema, de la poca ocupación que hay también por movilizar ese cómo yo me educo y aprendo sobre estos temas, y porque genera mucho desconocimiento y dentro las personas tienden a generar opiniones que calzan en ser muy transfóbicas y homofóbicas. Mm. Entonces, claro, la salud mental de esta población es importante, pero, y ahí quiero anclarlo a lo que hablaba yo delante, el tema de la disforia corporal. Hay distintas formas de transicionar, por ejemplo, en el tema de los transgéneros. No todas las transiciones son iguales. Cada una de ellas es propia. Hay chicos, por ejemplo, transmasculinos, que no Ujú. necesitan hacerse la mastectomía o no necesitan hormonarse quizás, no lo sienten que les hace sentido para ellos, pero sí hay otros chicos que necesitan solamente hormonarse y no hacerse la mastectomía. Hay otros chicos que toman la decisión quizás de hormonarse ya siendo adultos. Va a depender, porque es un mundo, y aunque sea un mundo diferente al mío, es absolutamente respetable. Eso yo creo que es como el gran eslogan, es respetable solo por el hecho de que existen y porque son. Da lo Ujú. mismo, eh, da lo mismo el resto de las cosas. Bueno, eh, ¿qué quiero aportar desde mi experiencia? Y aquí viene lo hermoso de ser mamá, que creo que así como no puedo ser especialista en esta área, sí soy especialista en amar a mis hijos, instancias, lejos la mejor opción que tenemos como la misión de papás o mamás de chicos trans, como es mi caso, o de chicos que tienen una orientación sexual diferente a la nuestra, Diferente. o distinta, es el acompañarlos, el apoyarlos y el dejarse guiar. Para mí como mamá fue muy importante aprender no solo con el tema de la transición de mi hijo, porque creo que esto yo ya lo venía experimentando desde mucho antes, el ser guiada por un hijo. Esto no quiere decir que tomen decisiones importantes cuando son muy chiquitos, ni que la falta de límites, ni que dejar que hagan lo que quieran, no tiene que ver con eso. Ujú. Tiene que ver con que finalmente lo que más queremos los papás, y yo creo que muchos estarán de acuerdo, en que claro, quieres hijos felices, quieres hijos saludables, quieres hijos buenas personas, pero en el caso de los chicos que tienen una orientación sexual diferente o están transicionando, es sumamente difícil lidiar con toda una sociedad que te dice que lo que tú estás diciendo está mal. Ujú. Entonces, lo mínimo, creo yo, como experiencia, y lo comparto desde mi experiencia, lo mínimo que yo puedo entregar como mamá es el tomarle la mano a mi hijo y decir, ok, esto yo no lo conozco, pero quiero conocerlo,
porque eso implica que te voy a conocer más a ti. Y te vas a conocer más tú también. Más tú también. ¿Por qué? Porque fíjense, para mí, ¿cómo se dice? Mi, ay, no encuentro la palabra en este minuto, pero sí, para mi sorpresa, el hecho de que mi hijo comenzara su transición implicó que yo también me empecé a cuestionar mi propia orientación sexual y mi propia como mi propio condicionamiento con respecto a la heteronorma y a la cisnorma. Y otra cosa que encuentro que es muy importante de ser guiada es que aprendí también los privilegios que hay en cada ser humano por ser Ujú. de un color de piel, por ser hombre o mujer, por vivir en cierto estrato social, por si tienes educación universitaria o no, si, bueno, hay una serie de privilegios que uno puede conocer y ahí me di cuenta que, claro, mi hijo, el transicionar implicó el yo poder sostenerlo frente a la discriminación o posible discriminación del entorno. ¿A qué me refiero con esto? A que incluso tuvimos que poner límites con familiares. Así de importante es ser guiada por un hijo, o una hija, o un hijo. Mm. Ujú. Ya, yo me veo repegada. Yo quiero No, preguntarte, ¿la imagen se ve fluida? Porque yo me veo así fluida. como... No, no, Ok. no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi hijo logra abrir esto, porque para él fue difícil, o sea, imagínense que el terror que las personas sienten antes de abrirlo al mundo, de sentir que vas a ser rechazado a priori. O sea, creo que la conversación que yo tuve con mi hijo fue, ok, de alguna manera yo ya lo intuía, y tampoco fue cuestionarle el por qué no lo dijo antes, porque claramente él estaba en un proceso de descubrirse también. Hay personas que incluso llegan a preguntar, ok, pero ¿se nace bisexual? ¿Se nace trans? O sea, perdón, sí, lo que pasa es que la sociedad no nos permite cuestionarnos y explorarnos en esas áreas. Ujú. Nos impusieron dos formas y ya está. Todo lo otro es raro, según la heteronorma, pero no es así. Y quizás la palabra raro, hoy día nos podemos como reír un poco en relación a mi hijo con la palabra raro, porque él al salir de la calle, a la calle, por ejemplo, me dice, mamá, ¿me veo lo suficientemente raro? Y le digo, sí, y hoy día a él le encanta ser como tachado de raro, porque habla de que finalmente lo normal dentro de esta sociedad es bastante limitado, es muy limitado. Entonces, ser raro ya hoy día, al menos gracias a todo el apoyo que le hemos dado a Noah y todo lo que él también le han entregado a los profesionales que están lo han acompañado en este camino, él hoy día ya el ser raro es lo de menos. El punto es que nosotros, los que somos cis, tenemos que acostumbrarnos a que no por llevar la orientación sexual, no sé, la bisexualidad, por ejemplo, tienes que tener un trato distinto. Si finalmente nosotros tenemos una cualidad, y en esto yo creo que estás absolutamente de acuerdo conmigo, que es lo humano. Los otros Total. son nombres, son etiquetas, y que pueden fluir. Una persona que al inicio de su adolescencia o preadolescencia se está explorando como bisexual, puede que a los 18 años termine identificándose como un pansexual o un género fluido. Y ya está. Pero la generación mía y las generaciones mayores a mi edad tienden a ver esto como algo que incluso es tachado de enfermo. Sí. Y esto, aunque apareció en su minuto en el manual de salud mental, ¿cierto? Que los famosos DSM, en alguna oportunidad fue tachado como una enfermedad.
pero hoy día ya sabemos y contamos con la suficiente información para ser activos en nuestra educación con respecto a esto, para decir, esto nunca fue una enfermedad. Era netamente desconocimiento. Ya, ahora me gustaría saber qué es lo que tú has conocido con respecto a este tema, porque a mí, yo es con pocas personas que yo debato o que tenemos charlas con respecto a este tema, porque me ha tocado eso mismo, como que en los grupos en general que me rodean, más yo que las otras personas, entonces como difícil entrar en detalles y cosas, uno tiende como a guardar un poquito más eso y resguardarlo, ¿cierto? Pero es importante abrirlo, y esa es mi intención hoy. Por supuesto, fíjate que David nos dice, gracias por este live. Es súper importante actualizarnos en estos temas y sobre todo ser empáticos, porque actualmente tenemos un caso con un primo que como familia queremos ayudarlo. Gracias. Mira, Belén, yo venía con la idea desde hace tiempo de tocar ese tema, justamente porque yo, al igual que tú, responsablemente, debo decir que tampoco tengo un conocimiento, ay, que ya soy orientadora sexual, ni mucho menos, ¿no? Simplemente yo lo voy a abordar desde el punto de vista de lo que manejo, que es desde lo humano. Desde, para mí, como bien lo decías tú y totalmente de acuerdo, son sencillamente etiquetas que se le pone a la gente. Incluso, bueno, también están los niños índigo, están los cristal, están, no sé, tantas cosas tantos nombres, etiquetas que le ponemos a la gente y que la percepción que tenemos de eso es así como que es extraño o no pertenece o no lo podemos integrar porque es otra cosa, y esa cosa no va acorde con lo que yo percibo o como yo percibo este tema, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que a mí me ha tocado en consulta y debe ser porque cada quien, yo creo que yo soy fiel creyente en que cada psicólogo, psicoterapeuta tiene un don especial, ¿no? Por ejemplo, el mío creo yo que es que se expresa más fácilmente el sufrimiento porque primero que soy una persona de mentalidad totalmente abierta, para mí no existen esas diferencias, la verdad, pero me ha tocado muy de cerca ver el sufrimiento, y aquí voy a subrayarlo así, el sufrimiento de las personas que tienen una preferencia sencillamente diferente o que nacieron, eh, lo voy a decir así, pero es un término que se usa, pero no lo voy a hacer muy respetuosamente, en el cuerpo equivocado. O sea, nací con este cuerpo, pero yo internamente es otra cosa la que manejo, pienso de otra manera, etcétera. Y yo siento que la base del sufrimiento, y lo he conversado con varios, ¿no? De los que nombraste, he tenido la oportunidad de estar con varios de esa clasificación, si lo podemos llamar de alguna forma. Y el pánico a salir, lo que se llama salir del closet, a decir su verdad, a empezar a expresarse desde dentro y no por lo que está afuera, es de afuera, Belén. En realidad, en el fondo, no es por como ellos, claro, hay una batalla interna, evidentemente que hay una batalla interna que librar, súper difícil, súper, ya eso es complicado. Entonces imagínate que cuando hablan es lo que van a decir los demás, la sociedad, o si no se llenan de odio porque la sociedad los discrimina, o se resienten porque la gente los mira feo, o porque entonces tienes que fingir algo que no es para poder adaptarse a que la gente no los discrimine, no los excluya, no, somos muy crueles en realidad con respecto a esto, ¿no?
Y como bien tú lo decías, bueno, la palabra lo dice, imagínate, es una transición. En el caso de lo que hablabas, una transición es un proceso para los hijos y es un proceso para los padres. Y los padres, Absolutamente. y me encanta que hayas dicho esto tan hermoso que es el ser guiada por un hijo en este sentido. El que, bueno, que, que más amoroso el decirle a un hijo, yo no conozco esto, pero yo me voy a permitir ser guiada por ti porque quiero comprenderte. Eso es, estoy cerca emocionalmente de ti y sentir el apoyo de los padres en esto es, pero fundamental para enfrentar este tema que como bien tú decías, bueno, aquí, bueno, yo creo que pasa en todos los países, cada vez está más y más, está creciendo más y hay padres que aún continúan muy cerrados con respecto a estos temas. Y bueno, he conocido de casos que te vas de la casa porque nosotros no te queremos aquí así, casos muy rudos realmente, que bueno, que por lo menos a mí me causa mucha impotencia y por eso cuando nos pusimos de acuerdo para este tema, es más, quisiera hacer otros lives con respecto a estos temas porque sé que nos vamos a quedar cortos, pero me encantó el tratar esto de cerca porque es como, está cada vez más grande, pero creo que también se está invisibilizando, no por todo el mundo, porque afortunadamente hay ya una gran masa que, bueno, que son estas nuevas generaciones que para ellos es totalmente normal y son sus grupos y hacen sus grupos y se sienten bien con sus amigos, pero este, hay como, siento yo que es como, bueno, vamos a meternos todos en esta burbujita y nos protegemos entre todos porque la sociedad y lo que viene de afuera nos hiere y nos hace sentir muy mal. Entonces, desde el punto de vista humano, es crear conciencia en que te tienes que educar tú como papá para poder abordar esto responsablemente y para no hacer daño a las personas, pues, a los hijos. Sí, a ver, así como hemos hablado en otros lives, como la importancia de, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando nosotras hablamos en un live sobre habilidades parentales y parentales? Bueno, hay una habilidad parental que tiene que ver con justamente educarse en el ciclo, en el ciclo de la niñez, ¿cierto? En como los hitos importantes de la adolescencia, de la primera infancia, ¿cierto? Cuando son bebitos, después cuando ya se independizan, ¿cierto? Porque cada etapa tiene su desafío. Y es de la misma forma en que debiésemos los papás también poder educarnos en estos temas de orientación sexual y identidad de género. A mí últimamente me ha tocado mucho tener sesiones psicoeducativas con respecto a esto. Para mí la imagen de la galleta de jengibre es fenomenal porque los papás entienden de manera dinámica, ¿cierto? Y como ordenándoles un poco la información, porque es mucha información. Ahora, el psicoeducar también lo he visto, por ejemplo, que lo están fomentando en los colegios. Mm, Y eso está buenísimo, porque finalmente si nosotros pensamos, ya hay una ley con respecto a la discriminación, ¿cierto? Que ya están protegidos bajo sus derechos, ¿cierto? A no ser discriminados, ni excluidos, al menos de los sistemas educacionales, ¿cierto? Pero también me ha tocado la otra parte de conocimiento a tal punto de, por ejemplo, no sé, ir a una cita médica y es como tener que discutir con la persona de que no lo llames con su dead name, sino que con su nombre social. Noah, en mi caso, por ejemplo. mm, O sea, yo ni siquiera debería perder tiempo en tener que explicarte que hay una ley que avala eso que yo te estoy planteando y que no te tengo que pedir por favor. ¿Se entiende? Porque ya no estamos hablando de ti, estamos hablando. ujú, Entonces, el tema del respeto es absolutamente básico. Mira,
Hay algo que a mí todavía me confunde un poco y que estoy ahí en transición, y es el tema, por ejemplo, de los pronombres. Claro, hay chicos que yo tengo en sesión que les pregunto, ¿cuáles son tus pronombres? Y ellos los cuentan y los dicen. Y Ujú, entonces mi trato hacia ellos es desde sus pronombres, por ejemplo. ujú. Eh, También, por ejemplo, me ha pasado que en los casos clínicos está el temor como a ser rechazado por tus propios padres, y es que una de las maneras de bajar el nivel de la sintomatología, de lo que significa transicionar o lo que significa tener una orientación sexual distinta a la de mis papás, es que al menos un integrante de esa familia se apoye Te apoye, y te exacto. acepte. Ujú. Necesitamos un elemento, uno incluso para bajar los niveles de ideación suicida, porque ya sabemos que es una población muy discriminada. Sí, totalmente, totalmente. Y Entonces, eh, no, ahí, dime, ahí, dime. querían, ahí querían entrar a lo siguiente. Eh, y ahí nos vamos a conectar con algo que es básico, es universal y que todos los seres humanos lo buscamos de alguna otra manera, y es el amor. Si Ujú. yo como mamá y como papá me conecto desde el amor hacia mi hijo, hija, hije, me va a dar exactamente lo mismo lo que se ponga, el cómo, si se usa aro, si se tiñe el pelo, si estudia, no sé, en la universidad o no. Tú lo que buscas dentro del amor es el bienestar. Y ese bienestar va a ir conectado necesariamente a lo que ese hijo, dentro de su individualidad, que no es una extensión tuya, es un individuo diferente, tiene todo el derecho, tanto como tú, a ser libre. Entonces, yo cambiaría y me encantaría no ir, que ya las personas no hablen de, salió del closet. En realidad, no tendrían, no hay que hacerlo, no hay forma. Yo no ando por la vida diciendo que soy heterosexual, o lo que sea. A mí no me toca eso. En ese sentido es un privilegio mío no tener que andar exponiendo mi orientación sexual. Claro, porque yo caigo Mm, en la heteronorma en el sentido de que soy heterosexual, que es como lo común, lo condicionado socialmente. ujú. Correcto, sí, Entonces, pero se claro, habla todavía de eso. Se habla mucho, por eso dije entre sí, comillas, salió del closet. Y esa frase, si se quiere, es hasta violenta. Lo que pasa es que yo siento que todavía hay demasiado que aprender acerca de esto, Belén, que es un tema eh, y también yo creo que, por ejemplo, la homosexualidad es asumida de una forma y los trans es otra cosa. Yo no me atrevería a calificar qué es lo más difícil, dependiendo de las circunstancias en las que esté esa y del caso a persona. caso. Mm. Exacto, de caso a caso, obviamente, porque es individual. Pero en el caso de los trans, es, imagínate, o sea, por eso digo, hay que ponerse en los zapatos de esas personas que tienen, a lo mejor todos tenemos nuestras luchas internas, pero nuestras luchas internas normales, o sea, normales digo también en nuestro diario vivir, que tenemos traumas, que tenemos de repente cosas que superar, que tenemos cosas que traemos del pasado, que tenemos que trabajar. Ok, todos lo tenemos, pero imagínatelo en estos niveles en los que tengo, además de ver, de estar vivenciando lo que pasa, o por ejemplo en el caso de esto que me dijiste, que tener que pelear con alguien en una cita médica para que no le diga su nombre, sino como él quiere que lo nombren. Entonces, imagínate cómo está internamente esa persona. Sí, sí, o sea, es que por eso te digo, el tema de como, por ejemplo, la sintomatología en la transición es difícil porque los niveles de angustia son muy altos, sobre todo pensando que imagínate que mi hijo, y perdón si lo nombro mucho, pero en el fondo le pedí permiso para poder nombrarlo.
Mi hijo en su minuto, hoy es menor de edad, está a meses de ser mayor de edad. Y resulta que tratamos de hacer todo el papeleo para poder cambiarle su nombre, a su nombre social, a su nombre Noah. Y hay toda una burocracia alrededor que obstaculiza e incluso empeora como la crisis del transicionar. Porque Ujú, claro, todavía no está el suficiente conocimiento, ni siquiera de las ujú, personas que somos profesionales, que son abogados, no sé, que dicta la ley y cuánta cosa, como para asumir que un niño de 7 años también puede estar viviendo una transición. Y se va a tener que aguantar y tratar de sostener una cosa inaguantable, ¿cierto? Hasta los 18 años para que sea mucho más fácil que ir con dos testigos al registro civil y poder cambiarte el nombre. ujú, Entonces, claramente hay muchas cosas que tienen que transformarse y yo agradezco que por lo menos al día de hoy existan ya el tema de lugares seguros para el tema de la salud mental de las personas ujú, trans, en ese caso, ¿cierto? Que existan fundaciones que están ligadas y funcionan en base a el acompañamiento, ¿cierto? La asesoría jurídica, ¿cierto? El acompañamiento farmacológico, el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento del nutricionista, endocrinólogo y todo el sinfín de profesionales que tú necesitas alrededor para poder hacerlo. ujú. Entonces, yo sé perfectamente que ese nivel de angustia le va a bajar un poco más a mi hijo el día que para el día de su cumpleaños, que cumple 18, su regalo máximo va a ser poder ir al registro civil. O sea, su cumpleaños lo vamos a pasar en el registro civil. Entonces, hoy día, y yo aquí me disculpo con todas las personas por quizás no haber traído algo mucho más técnico y teórico, pero creo que hoy día era importante poder transmitirlo desde mi experiencia, porque es lejos lo que yo más soy experta, ¿cierto? Ujú, eh, y, eh, y porque también siento que, tal como dijiste tú, hoy día nos vamos a quedar cortas. Y creo que deberíamos poder tener otro live donde sea una cosa que pudiésemos hablar un poco más de leyes, por ejemplo, hablar un poco del abordaje desde la salud mental, el abordaje desde la endocrinología, ¿cierto? Que es algo que yo también estoy conociendo hoy día, ujú, como para poder ayudar y transmitirle a las personas que sí, hay gente moviéndose y hay gente que tiene un corazón sumamente bondadoso para poder eh, darte el apoyo, familias completas. Yo he conocido familias de chicos trans también, he ido conociendo personas que también tienen una apertura amorosa de poder decir, sabes que anda donde este profesional, porque este profesional sí tiene la especialización. En Chile es muy poco el profesional que se especializa en esta área, a ujú. pesar de que existen lugares, pero es muy poco. Y ahí quizás es donde nosotras también estamos al debe, porque finalmente nuestras profesiones trabajamos, ¿cierto? Con posibles personas que van a transicionar o que están transicionando, ¿cierto? O con papás que pudiesen no entender la orientación sexual. ¿Qué es eso del género fluido? Bueno, Ujú. tan fácil como que dice, no es hombre, no es mujer, la cosa fluye. Punto. El mismo nombre lo dice, tal cual, sin complicaciones. Pero, el mundo adulto, y aquí quiero hablar del adultocentrismo, que yo lo he planteado en otras Ujú, posibilidades, es que los adultos tendemos a creer que el mundo gira alrededor nuestro. Y no es ujú, así, porque resulta que para poder comprender una transición es inevitable que vas a tener que salirte de tu propio giro para poder entender el giro, para poder ujú. entender el mundo emocional del otro ya de manera mucho más profunda. Y quizás ni siquiera entenderlo a cabalidad. La cosa es aceptar. Ujú, exactamente. Bueno, fíjate, Belén, nos pusimos de acuerdo en el tema y obviamente yo súper respetuosa, yo esperaba, bueno,
Eh, Como siempre, una parte más, digamos, más técnica. La Belén que siempre nos explica desde los conocimientos, desde tal vez desde todo lo que tú has transitado como profesional del área. Sin embargo, me encantó que lo hayas abordado así, porque justamente eh, aquí es donde te digo, bueno, obviamente Belén tiene unas herramientas que no maneja el común de los padres, ¿sí? Eh, para algunos padres, y aquí es el mensaje, para algunos padres es muy difícil eh, dejarse guiar por el hijo, entender el proceso, aceptar o apoyar o acompañar, porque generalmente, voy a hablar de manera general, aunque por supuesto hay sus excepciones, padres maravillosos que así no lo entiendan, igual acompañan a los hijos, desde el amor, pero lamentablemente hay una gran mayoría, y lo digo con toda responsabilidad, que lo primero es el rechazo. Lo Mm, primero es el juicio, la crítica, el qué dirán, un montón de cosas que son sumamente dañinas, aparte de lo difícil que ya puede ser cualquier proceso de los que hemos hablado. Entonces la invitación es a formarse, a informarse, formarse e informarse. Y este, por medio de ese aprendizaje, lograr ser más empáticos con sus hijos, pues que están en estos casos. Eh, Pongo un ejemplo que tal vez no tenga mucho que ver con esto, pero es un tema familiar. A nosotros yo tengo una hijada que es índigo, Belén, es índigo. Para empezar, todos nosotros somos morenos. Esa niña nació con rasgos asiáticos, totalmente asiáticos, frente amplia, ojos achinados. Ya ujú. por allí, imagínate, el primer juicio. ¿Será hijo de él? ¿Será hija de él? ¿Será? Porque no, es que, pero esta niña, ¿de dónde salió? Si ninguno de nosotros somos así. Imagínate el juicio y la crítica, ¿no? Luego, a medida que, yo no sé si tienes conocimiento de las características de los niños índigos, pero son sumamente adelantados, vienen ya veganos y vegetarianos, no comen carne, no comen pollo, tienen una sobredosis de energía que necesitan estar haciendo un montón de cosas todo el día. En los colegios se aburren porque lamentablemente hay más colegios para niños que están más por debajo del nivel que los que están por encima. A ella le hicieron un examen para el coeficiente intelectual y resulta que lo tiene por allá arriba por las nubes. Y la mamá tuvo que formarse ella, tuvo que entrar en terapia ella, tuvo que adquirir un montón de herramientas para poder sostener a su hija. Entonces, como este ejemplo, lo llevo también a lo que estamos tratando. O sea, tienes que leer, formarte, sensibilizarte, entrar a terapia, buscar herramientas, etcétera, para poder acompañar a tu hijo y sobre Y todo que tienes que cuestionarte tus creencias, las creencias es que absolutamente es una este camino es un camino donde es mucho trabajo con el ego, mucho trabajo con el ego. Y, y lejos de lo que más sale es el amor, porque finalmente, a ver, yo quizás por la formación que tengo, ¿cierto? O por lo que los años que llevo trabajándome mm, terapéuticamente, me permitió ni siquiera como discriminar bajo ninguna circunstancia. Entonces, va a tener que ver también con la sanación como tuya, como humano, para el poder criar de mejor manera, el poder acompañar de mejor manera, y que este tipo de situaciones no te muevan a tal punto de tú ser la persona que está siendo homofóbica o transfóbica en la vida de tu hijo, hija o hija. Porque, por ujú, ejemplo,
mi hijo, claro, tiene su círculo de amigos que son trans, y los chicos vienen para acá porque se sienten muy acogidos y todo, pero me pasa que las familias, más de un chico que de otro, es un nivel de discriminación constante, tanto al punto de no respetarte tu nombre social. O sea, esa discusión que yo pude haber tenido con una asistente que te recibe, la recepcionista en el lugar médico, hay chicos que tienen que lidiar con eso en el día a día con sus propios padres. Entonces, ya es difícil para un chico trans el tener que lidiar con esto de que mi cuerpo no congenia, no va, no pega, no junta, pero además imagínate que si el maltrato físico es dolorosísimo para un niño, porque jamás te imaginas que tus propios padres que dicen que te aman y que son los que tienen que protegerte y cuidarte, te maltratan, bueno, ahí tienes otro tipo de maltrato. Y puedes caer Evidentemente. en una negligencia tremenda. El obstaculizarle, por ejemplo, el no llevarlo a terapia psicológica, el no llevarlo a tratamiento psiquiátrico cuando es necesario, porque es muy común que los chicos se autolesionen. Ujú. Acuérdense que es una población de riesgo. Entonces, al no saber y no informarte, caes en el peligroso y lo delicado de perder una vida y de ser tú quien aportó para que eso pasara. Sí, correcto. Sí, por eso la necesidad mira, yo te agradezco profundamente el que me hayas aceptado el tema, Belén. Y sobre todo, Por supuesto. y sobre todo que lo hayas abordado de esta forma. La gente no lo sabe, pero nosotros nunca nos ponemos de acuerdo en cómo lo vamos a abordar, cuáles son los puntos, sino que sencillamente nos encontramos el día, poner ya listo y empezamos a hablar, ¿no? A conversar y a reflexionar y esto. Y esto tampoco fue planificado, obviamente, pero yo muy dentro de mí decía, bueno, sería hermoso que Belén lo hablara desde sí, pero eh, obvio que eso Sí, es forma que, parte del respeto. Pero yo creo que llega mucho más así, de esa forma. sí, es que sabes que hay algo que, y de hecho mi hijo Noah me dice, yo dije, siento que no sé nada. Y me dice, mamá, pero habla de tu experiencia. Imagínense, o sea, yo me siento orgullosísima, así hasta las lágrimas de mi hijo, porque es un chico valiente, es más valiente que yo encuentro, es absolutamente valiente. Han habido otras historias que, bueno, no dan para el tema de hoy día con respecto a mi hijo Noah, pero les quiero pasar el dato de lo siguiente. Con Noah habíamos tenido la idea, en plena pandemia, en hacer unos podcasts en relación a la identidad de género y la orientación sexual, porque mi hijo sabe muchísimo más que yo. Y este podcast va a ir orientado a una conversación de su madre con su hijo adolescente transmasculino, ¿cierto? Y bueno, en ese minuto no lo hicimos porque él no estaba preparado para sentirse a gusto con que las personas escucharan su voz. Pero hoy día él entiende que su propia transición, así como yo como madre transicionamos juntos, y sirve mi experiencia para otras mamás y otros papás, él está intentando aportar su granito de arena a través de esto. Y claro, prontamente podríamos tener el podcast, ¿cierto? Ya desde una mirada, desde alguien que lo está experimentando en sí mismo, pero también desde el desconocimiento y lo curiosa y preguntona que puede ser una madre con respecto a todo esto que está pasando. Ujú. Entonces, seguramente va a salir algo muy divertido, pero claro, el día que lo saquemos al aire ahí lo vamos a compartir para que lo escuchen de manera gratuita, obviamente. Todo con el fin de poder eso, transmitir amor y aceptación, que es lejos lo que más necesitamos los seres humanos. Ujú. Sí, bueno, el día que lo saquen hacemos un live para compartir Ah, la claro, experiencia. sí, Podemos sería, hacer un live justamente para dar a conocer esa maravillosa herramienta. Además que yo creo muchísimo que justamente estas son oportunidades de
de potenciar esas diferencias, entre comillas, ¿no? Sino de verlo más bien como un aporte de cómo apoyar a tantas personas que de pronto no han sido tan afortunadas como él, como Noah, de tener una mamá, aparte de bellísima, eh, profesional, amorosa, cercana y responsable en trabajarse en sí misma, y eso me consta y lo digo con mucha emoción porque me consta el trabajo que has hecho tú. No te has quedado en que, bueno, yo soy psicólogo clínica y ya, sino que tú has hecho un trabajo personal. Yo siempre digo que, hablando de las parejas, digo que uno muchas veces no tiene la pareja que quiere, sino la que necesita. Y ahorita Así se es, me ocurrió decir que a veces uno no tiene el hijo que quiere, sino el que necesita necesita. para Así es. crecer, para crecer. Entonces se me ocurre finalizar este live con una pregunta, Belén. ¿Qué Ujú. te vino a mostrar Noah? Uy, oh, ya no, es la tremenda pregunta porque muchas cosas, muchas cosas. Por De ejemplo, partida, sí, de partida me vino a mostrar que lo que a mí me enseñaron de chica con respecto a la sexualidad era absolutamente obsoleto. Punto uno. Punto dos, me cuestioné en su minuto o me enseña como... ¿Te has dado cuenta que hay momentos en la vida que tú sientes que como que te explotó la cabeza? Que es como demasiado, pero es maravilloso. Ya, eso me pasa con Noah constantemente. Como que con él estoy constantemente aprendiendo sobre la libertad del amar, la libertad de ser, la libertad de sentirse, de pertenecer, de no pertenecer también. Sí, como de sentirse cómodo dentro de la incomodidad, de esto que hablábamos de lo raro, ¿cierto? ujú. Del cómo también me enseñó a, no sé si es, es bueno o no lo que voy a decir, pero Pues no a mí importa. incluso hoy día me gusta ver la cara de la gente cuando ve a mi hijo, escucha su voz, que es una voz muy dulce y muy aguda, pero se llama Noah. Y es como, ah, me gusta ver la expresión de la gente en decir, ¿qué cosa estoy confundido? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Dónde lo catalogo? No lo puedes catalogar porque mi hijo no es catalogable. Eso me agrada, como el poner a prueba a las personas y hacerles como lo mismo que me pasa a mí, como explotar la cabeza en, oye, se llama Noah y así, da lo mismo el resto, da lo mismo como Mm, se vista, da lo mismo el tono de su voz, da lo mismo. Pero todo lo que él me ha enseñado tiene que ver con una apertura hacia el amor, netamente hacia el amor. Creo que yo vengo de una familia que me enseñaron un mal concepto del amor, fue un amor muy limitado, es un amor insano, por decirlo de una manera súper simple, y mis hijos me han enseñado, y bueno, los compañeros de vida con los que he compartido, sobre el amor sano. Y siento que mi hijo tiene un concepto del amor que va más allá de lo que yo he podido experimentar a mis cortos 36 años. Y él tiene 17. Entonces para mí es como, es tener sí, un maestro sin haber viajado al Tíbet. Ay, qué qué bonita hermoso. metáfora. Sí, no, está precioso este live, Belén, y qué afortunado es Noah de tenerte, de verdad que sí. Esta es una verdadera entrevista que inspira, Ah, mira. súper inspiradora. Así que, bueno, se nos acabó el tiempo, pero la verdad es que te dejo abierta la invitación para extender este tema. Eh, los que estén interesados obviamente pueden acudir a ti, a Robert Estima, para que, no sé, de alguna forma tú les puedas enviar esa imagen que tanto No, te ha apoyado. sí, ¿sabes lo que voy a hacer? La voy a subir al feed de mi Instagram para que la saquen de ahí. Ah, ok, Más fácil. perfecto. Entonces, allí van a tener esa información y también, obviamente, que no importa la fecha ni que nos toque o no nos toque live. Igual cuando saquen ese podcast, yo voy a
Yo voy a ser la primera que voy a estar súper pendiente de La fan número escucharlos. uno. Sí, la fans número uno me declaro desde ahorita. Y bueno, dejo abierto también este espacio para eso, para que la gente comience a seguirlos y a escucharlos a ustedes, porque la verdad que hoy yo me voy a acostar, pero yo todos los días me acuesto muy feliz porque amo mi trabajo, pero hoy especialmente me voy a acostar más feliz todavía porque me encantó este live, lleno de amor, lleno de cercanía, lleno de espiritualidad, de reflexiones, de conciencia, de verdades. Y que bueno, que estoy segura que los que lo vieron en vivo y los que lo vayan a ver en diferido, pues les vamos a dejar la semillita allí para, oye, sí, vamos a investigar, y a poder tener una sociedad un poco más consciente de todo esto, que es evidente que los cambios están cada vez más a la vuelta de la esquina y que, bueno, lo primero es adaptarse a eso. Quien no se adapta no sobrevive. Así que, Exactamente. Gracias por el espacio. Como siempre, para mí es un gusto compartir mi experiencia y mis conocimientos. Si da para otro live, lo vamos a hacer, sin duda. Y sí, te quiero mucho, te yo admiro, también. y lo sabes. Y nos vemos el sábado. Y nos vemos el sábado, sí, señor. Eh, Ay, un abrazo inmenso, mi querida Belén. Te un quiero. abrazo, gracias a las personas que estuvieron conectadas. Muchas gracias Claro por que los sí. comentarios también. Bye. Adiós.